Las dos grandes ideologías obreras nacidas en el siglo XIX son el marxismo y el anarquismo. El pensamiento marxista, una obra conjunta, aunque se le atribuye a Marx, también Engels, pues tiene bastante que ver en muchas obras. El pensamiento marxista pues, parte de la base de un análisis histórico que parte del principio de que, bueno, pues que es el protagonista de la historia es el ser humano, lo que se llama materialismo histórico, y que él es, digamos, el que hace y deshace y crea las sociedades en función de sus intereses, ¿no? Y que también es una sucesión de modelos económicos, el esclavista, el feudal y el capitalista, con la lucha de clases constante como motor de la historia, y es lo que hace que haya cambio a lo largo de la historia. Las luchas de clases entre esclavos y propietarios en la antigua Roma, o en la última, entre burgueses, según Marx, y la nobleza en el antiguo régimen, que, que ha provocado que la burguesía tome el poder y haya instaurado pues, un sistema liberal burgués con el capitalismo como modelo económico. Entonces esto es lo que analiza Marx, observa que la situación de la clase obrera no es justa, lógicamente, a través de la explotación que la burguesía realiza, que también tiene el poder del Estado, que digamos ha ido sustituyendo a los estados absolutistas durante finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que controla los medios de producción que están en manos privados, en manos de la propia burguesía, controla el Estado y el gobierno, etcétera. Por tanto, a partir de ese análisis, pues Marx propone una serie de soluciones, eh, participando en el juego político, pero lo que viene a decir es que si la burguesía hizo la revolución para terminar con el Estado absolutista o del antiguo régimen, pues que la clase trabajadora, que es la clase que se ha generado o que ha nacido debido al asentamiento de la industrialización, pues tiene que hacer lo mismo. Por tanto, plantea que tiene que haber una revolución con conquista del poder político y económico, como hizo la burguesía, o como ha hecho, y implantan pues una dictadura que llama él del proletariado, que es un estado obrero donde se van implantando medidas sociales que beneficien a la clase trabajadora. Normalmente esta dictadura del proletariado, pues bueno, los antiguos países comunistas pues se quedaron aquí, en esta fase donde el partido o las organizaciones obreras toman el poder, y al final pues bueno, pues ahí terminaron, ¿no? Pero lo que él propone es ir más allá, o sea, que después de esta dictadura del proletariado llega un momento en que la igualdad total se consigue a través de la eliminación del Estado, o sea, progresivamente en esta fase de dictadura del proletariado, que es una fase transitoria, propone Marx, se van eliminando los resortes de opresión del Estado, etcétera, y la propiedad privada ha desaparecido, y digamos que la sociedad se autogestiona y se autogobierna, todo se pone en común, hay cooperación, solidaridad, porque no hay propiedad privada, etcétera, ¿vale? Siempre que hablamos de propiedad privada, hablamos de la propiedad privada de los medios de producción, no de los bienes de cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí lo dice, que los bienes de producción pues son colectivos, ¿no? La forma con la que nos ganamos la vida pues no es de propiedad privada. Esto es lo que parte Marx con una crítica al capitalismo, también basándose en los socialistas utópicos, que son la primera crítica a la sociedad capitalista, pero él desarrolla una filosofía de la historia, ¿no? en fases. Marx propone la participación en el juego político a través de la creación de organizaciones, en este caso partidos, que también dentro del régimen liberal pues puedan sacar mejoras, obtener mejoras para la clase trabajadora. Los anarquistas, por ejemplo, que conviven, y ahora vamos a ver en qué están de acuerdo y en desacuerdo, difieren o se diferencian de los marxistas en el método para conseguir el mismo fin, que es la consecución de la sociedad comunista con la eliminación del Estado. Los anarquistas consideran que lo de participar en el juego político es un error, son en ese sentido apolíticos,
y consideran que únicamente hay que organizarse en sindicatos para que mediante la huelga como único medio de reivindicación pues se destruya directamente el Estado burgués. Por tanto, ellos también, sobre todo de abajo arriba, quieren organizar la sociedad desde abajo. Por eso también ellos hablan mucho de la revolución campesina, que se supone que es una clase social por debajo de la clase industrial, de los obreros industriales. Consideran que también hay que abolir la propiedad privada y colectivizar los medios de producción, aunque aquí habla de bienes, y en lugar también de pertenecer a organizaciones, también la revolución se puede hacer de forma individual mediante golpes de mano o atentados. Los anarquistas a finales del siglo XIX van a optar por la acción directa, por golpes de mano, por atentados políticos o por insurrecciones en puntos concretos. Sobre todo en España van a ser mayoritarios los anarquistas. La CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, se va a fundar en 1910 y va a ser mayoritaria en afiliados mucho más que la UGT, la Unión General de Trabajadores Socialista, fundada en 1888. Pero al final el fin, lo que persiguen es lo mismo, digamos la sociedad comunista. Lo que pasa que esta fase de dictadura del proletariado los anarquistas no están de acuerdo. Consideran que cualquier organización u organismo, sea de nombre obrero o burgués, cuando tome el poder del Estado, se va a quedar ahí y no va a ir más allá. Y en cierto modo, pues no les faltaba tampoco razón, porque el poder del Estado es el poder más fuerte, ¿no?, que hay. Y como principales pensadores, pues tenemos a Proudhon, que es anterior a Bakunin, y sobre todo Bakunin, que es quien abandonó la primera internacional por diferencias con Marx. Los anarquistas o bakuninistas llamaban autoritarios a los marxistas, que digamos eran mucho más organizados a la hora de organizarse un sindicato y un partido para, con una lucha en la calle y otra lucha dentro del sistema, pues poder sacar también mejoras para la clase trabajadora. Y aquí tenemos a Proudhon y a Bakunin. Las primeras organizaciones obreras, al margen de estas ideologías, lo que es el recorrido de las organizaciones obreras en el siglo XIX, pues bueno, las primeras que surgieron fueron los luditas, el ludismo, que estaban en contra de la aplicación de la maquinaria y de la tecnología, porque consideraban que quitaban puestos de trabajo. Pero vamos, sobre todo en Inglaterra, que es el principal país industrial, las primeras asociaciones son de socorro mutuo, que son, no vamos a decir sindicatos, sino organizaciones que procuraban un seguro por baja, lógicamente había que estar afiliado, cajas de resistencia para las huelgas. Estas asociaciones de socorro mutuo no solo aparecieron en Inglaterra, sino también en España o en Francia a principios del siglo XIX, en España en las áreas industriales, por ejemplo en Cataluña, ¿no?, el área textil catalana. Y luego ya posteriormente, cuando derogan las leyes antiasociativas, las Combination Acts en Inglaterra, aparecen las trade unions, que son sindicatos por sectores productivos, y luego se van a aglutinar todos en la Great Trade Union, bajo la dirección de Robert Owen, el industrial británico, uno de los pioneros del socialismo utópico. Posteriormente, unos años después, aparece el cartismo a la altura de 1836-37, que lo que proponen es una ampliación del sufragio, que se consiga el sufragio universal. ¿Para qué? Para que los representantes de los trabajadores pues puedan, digamos, tener representación parlamentaria, porque los británicos, su sistema parlamentario, independientemente de la clase social, creen en él. O sea, que si estamos en el Parlamento podemos sacar leyes hacia adelante en beneficio de la clase trabajadora. Y eso es la Carta del Pueblo, que es una carta que un colectivo envía al Parlamento, que el Parlamento pues desoye, porque el sufragio universal en Inglaterra
hasta hasta 1918 no se consigue. Es lo que se llamaba la Carta del Pueblo, de ahí el movimiento cartista. Y son los pioneros, son los precursores de lo que luego va a ser el Partido Laborista, que siempre van a estar reclamando el sufragio universal masculino y secreto, ¿vale? Que sea secreto el voto. Y luego, pues claro, sus diputados pues tienen que tener inmunidad parlamentaria, como la tenían otros diputados de otros partidos, pero no consiguieron sus objetivos. Insisto, hasta ya después del siglo, ya empezado el siglo XX, no se consigue el sufragio universal en el Reino Unido. Marx, aquí tenemos la primera internacional. Marx sostenía que los intereses de la clase trabajadora eran internacionales, por encima de las nacionalidades. Es el internacionalismo obrero. ¿Qué quiere decir esto? Pues Marx decía que si la burguesía se pone de acuerdo a nivel internacional para velar por sus intereses del capital, pues los obreros deberían hacer lo mismo. Y digamos que promovió la formación de la llamada Primera Internacional, que bueno, pues fracasó por las diferencias entre anarquistas y marxistas. Y bueno, pues simplemente tenía sede en Londres, era una institución donde van representantes de todos los movimientos obreros, prácticamente de todo el mundo, de Europa, incluso de Estados Unidos, y el país con más representantes pues es Gran Bretaña, seguido, o Reino Unido, seguido de Alemania, los dos países más industriales de Europa en ese momento, porque Marx pensaba que la revolución tendría que ser en Inglaterra o Reino Unido o en Alemania, que eran los países con mayor grado de industrialización y con una clase trabajadora más numerosa. Luego estalló en Rusia, en un país de pastores y campesinos. Entonces eso ya, bueno, pues lo veremos más adelante. Eh, y ahí hay desavenencias y diferencias en la primera internacional, AIT, que son las siglas, Asociación Internacional de Trabajadores, entre anarquistas y los marxistas. El detonante de la separación de ambas facciones o de ambas ideologías va a ser la Comuna de París. La Comuna de París es un episodio que ocurre entre marzo y mayo de 1871, después de la guerra franco-prusiana y la unificación de Alemania, y es el primer gobierno obrero de la historia con medidas muy sociales que intentaron aplicar, pero bueno, la ciudad estaba asediada por las tropas prusianas y al final, bueno, pues echó abajo ese proyecto. Unos dicen que fue el primer experimento marxista o primer gobierno marxista, los anarquistas consideran que era anarquista, bueno, unos echaban en cara el fracaso unos a otros, en definitiva, en el Congreso de La Haya los anarquistas abandonan la internacional y ellos van a tener sus propias organizaciones internacionales. Y luego en Nueva York, en 1876, Marx clausura, se da por clausurada la primera internacional. Incluso Marx al final de esos días pues dijo una famosa frase, dice: yo soy un filósofo, un pensador, pero no soy marxista, ¿no? O sea, yo lo que he hecho es un análisis de la historia y de la sociedad. Y a la a la primera internacional, bueno, aquí tenemos las, las desavenencias entre Bakunin y Marx, fundamentalmente, y tenemos que tener en cuenta, es la participación en el juego político o los medios para alcanzar los fines que tienen unos y otros son comunes. Y luego, pues la segunda internacional, esta ya es mucho más moderada que la primera, es llamada socialdemócrata, y van a empezar a surgir a caballo entre la primera y esta segunda, van a empezar a surgir los partidos socialistas, que hoy en día existen todavía y que son socialdemócratas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que abandonan postulados revolucionarios sin abandonar el marxismo, pero consideran que a través del juego político se pueden alcanzar objetivos marcados a la clase trabajadora, y que no son los mismos los intereses de la clase trabajadora en Alemania, por ejemplo, que en un país como España o en Italia. Por tanto, ese internacionalismo se abandona, como que todos los obreros en común tienen las mismas condiciones, y al final pues lo que se llama que son partidos de izquierda, lógicamente, socialdemócratas, pero con un tinte nacionalista o estatal, ¿no? El primero es el SPD alemán,
que ahora ha vuelto al poder en Alemania actualmente, fundado en 1875, y, y seguido pues Pablo Iglesias, que es Pablo Iglesias Pose, que es esta persona de aquí, funda en Madrid el Partido Socialista Obrero Español y la UGT en 1888, ¿vale? Cuando funda el Partido Socialista Obrero Español es ilegal, es una formación ilegal. Hasta dentro de unos años, en 1887, con la ley de asociaciones en España, no son legales este partido, vamos. Luego el Partido Socialista Italiano o el Partido Laboralista Británico, que es bastante más moderado en sus postulados, en 1903. Se llaman socialdemócratas y tienen pues reivindicaciones, sobre todo el sufragio universal y las jornadas de 8 horas. Luego también se empieza a reivindicar en esta época, esto no es algo nuevo, esto tiene mucha trayectoria, por ejemplo, las condiciones también de la mujer. Y es una socialista alemana, Clara Zetkin, la que establece el Día de la Mujer Trabajadora, que es el 8 de marzo, en 1911. Por tanto, la cuestión de las condiciones de la mujer, etcétera, tienen un largo recorrido y no es una cuestión actual para nada. Eh, y aquí, por ejemplo, vemos cómo estos partidos, sin llegar nunca al poder en Europa, quizá en Finlandia sí tuvieron ya algunos gobiernos, pero sin llegar nunca a tener una cota de poder importante, pues son partidos con un alto porcentaje de votos, sobre todo el alemán, llega a tener un 35%. O sea, el Partido Socialista Alemán va a gobernar después de la Primera Guerra Mundial. El Austria también, en Bélgica, en España es minoritario, no tiene escaño Pablo Iglesias hasta 1910, si no recuerdo mal, un escaño nada más. En Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Francia también es importante, en Dinamarca, pero estos partidos, insisto, socialistas, ya entrado el siglo XX, son partidos que representan a la clase trabajadora de su país. Por tanto, cuando estalle la Primera Guerra Mundial, muchos de estos partidos van a apoyar la entrada de sus respectivos países en la guerra, en una especie de sentimiento acompañado de sentimiento nacionalista. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el tema de la Primera Guerra Mundial. Y luego también hay una evolución del salario importante. Aquí tenemos tres países eh, de los trabajadores, sobre todo en Alemania. En la Alemania de Bismarck, la clase obrera empezó a tener un nivel de vida pues como que no se había visto antes. Entonces esto también es importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos principios a nivel material, estos principios de la Segunda Internacional, con personajes como los socialistas alemanes en el Congreso de Erfurt, que vienen a decir que primero el poder político y la revolución es algo que es utópico, ¿no? En este momento, a finales del siglo XIX, y que se pueden mejorar las condiciones de los trabajadores, porque, por ejemplo, el trabajo de niños y mujeres eh, se va subiendo la edad. Bueno, algo es algo. 9 años en 1819, en Inglaterra, 10 años, 12 en 1892, y en la última década del 19 se prohíbe el trabajo nocturno femenino y el reposo obligatorio después del parto. O sea, se van haciendo mejoras. ¿Por qué? Pues los socialistas o estos socialdemócratas, con el socialismo alemán a la cabeza, consideran que participando y teniendo representación de verdad en los parlamentos, pues se puede apostar por sacar adelante leyes o medidas sociales. Y no le faltaba tampoco razón. La jornada de 10 horas, por ejemplo, o de 8 en las minas, y las 8 horas de trabajo se van a alcanzar después de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos, que ya se bajan las horas, la jornada a 10 horas, según en qué oficios. Y también en Alemania, por ejemplo, los primeros seguros de accidentes, de enfermedad, de invalidez, de vejez, en Francia y en Gran Bretaña, es algo ya que se está consiguiendo a finales del siglo XIX. Por tanto, lo que decía esta gente del Congreso de Erfurt, que es un congreso del Partido Socialista Alemán, del SPD, donde, digamos, no abandonan del todo el marxismo, pero digamos que se constituyen en socialdemócratas y apuestan por la vía parlamentaria. Esto va a provocar una ruptura a finales del siglo y principios del siglo XX entre socialdemócratas como Bernstein, que es alemán,
con la Carta del Congreso de Stuttgart, donde dice que son necesarios los derechos políticos y asentarlos, defendiendo la socialdemocracia, o Lenin, que a principios del siglo XX, finales del XIX, dice que eso son migajas y eso lo único que está haciendo es aburguesar a la clase trabajadora, eh, y que al final, tarde o temprano, la clase trabajadora, aunque pueda tener mejoras en sus condiciones materiales, pues tarde o temprano, con la crisis del capitalismo, pues se volverá a dar cuenta de que la vía revolucionaria es la adecuada y la correcta. Lenin, como bien sabéis, va a ser luego el protagonista de la Revolución Rusa.